Valera titula este bloque, le pone un nuevo mandamiento. Entonces empezamos leyendo en el 31, dice así: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Versículo 36. Le dijo Simón a Pedro, le dijo Simón Pedro al Señor: ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Y dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrá por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Yo te invito ahí donde tú estás ahora a que oremos por las palabras. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de leer y de meditar el capítulo 13 de Juan en los versículos 31 al versículo 38. Oh Señor, sabemos que tú has preparado un mensaje en el que nosotros podemos entender y podemos contemplar este nuevo mandamiento que tú nos das, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú dispongas de nuestros corazones para que cada uno de nosotros pueda ser enseñado, pueda ser redargüido, y que sobre todas las cosas, Señor, podamos ser confrontados con tu palabra, Señor. Oh Señor, que tu palabra revele tu propósito en nuestras vidas, Señor. Disponemos, Señor, de este tiempo para que tú, oh Dios, guíe esta prédica conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu gran salvación que nos ha traído, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, antes de empezar con el detalle de la exposición de cada uno de los versículos, yo quiero que nosotros miremos en el contexto en el que se encuentra nuestro Señor Jesucristo en este bloque de lectura del versículo 31 al versículo 38. Note, el versículo 31 empieza diciendo: entonces, cuando hubo salido. ¿Quién salió? ¿Quién salió de ahí, de ese cuarto? La semana pasada lo vimos. Salió Judas. Judas había salido de la escena, del lugar donde el Señor Jesucristo
se encontraba celebrando la última cena con sus discípulos. Y desde ahí, el pasaje que desarrollamos la semana pasada, vimos la identificación del traidor, que era Judas. Entonces vemos al final cómo Judas sale y ejecuta la traición que ya estaba determinada por escrito antes de que hubiese ocurrido. Entonces, este pasaje nos sitúa en ese último mensaje que el Señor Jesucristo le va a dirigir nada más y nada menos que a sus 11 discípulos, porque hay uno que ya salió. Entonces ahora este mensaje va a estar dirigido solamente a los 11 que quedaron. Noten que este mensaje empieza después de que el Señor ha identificado a quien le iba a entregar. Entonces, el Señor Jesucristo empieza a enfatizar que ha llegado la hora de que el Hijo sea glorificado. Ha llegado la hora, como dice ahí, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús empieza una vez más a mostrar y a dejar ver que su muerte es eminente y está en la puerta. Y evidentemente que hay un mensaje que Él le dice a sus discípulos y es que le queda poco tiempo. La palabra de decirle que le queda poco tiempo implica que todo lo que el Señor va a decir en ese momento es sumamente importante. Y es por eso también que este mensaje genera tristeza en los discípulos. Porque Él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A lo largo de la historia se han identificado algunos seguidores de Jesucristo por medio de algunas señales que son eternas, que son de afuera. Tienen que ver, de hecho, con las vestimentas que se ponen, tienen que ver incluso con el corte de cabello que se dan. Y en tiempos más recientes también se han visto algunos seguidores identificando con collares, crucifijos, joyas, ropa temática que tienen que ver con el cristianismo. Pegan de hecho etiquetas en sus vehículos, ponen de hecho hasta en la taza de tomar café, la adornan con un logo que dice Cristo vive. Pero tales muestras de lealtad se quedan en lo externo, en lo de afuera. Y de hecho, esas señales no podemos nosotros decir que son malas en sí mismas. A veces se pudieran utilizar para llamar la atención de algún testimonio cristiano. Pero esos símbolos son superficiales. Esos símbolos no identifican los verdaderos seguidores de Cristo. Los seguidores verdaderos de Cristo entonces son aquellos que tienen que ver con las actitudes internas del corazón. Y el mismo Señor Jesucristo en diversos versículos lo deja claro. Por ejemplo, en Mateo 5:8 el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es una actitud que el Señor revela
de los verdaderos seguidores de Cristo, los limpios de corazón. Y mira cómo dice en Lucas 8:15, dice, la semilla que cayó en buena tierra, esa es la que da fruto. Y Romanos 2:29 identifica quién es el verdadero judío. Cuando el apóstol Pablo, el verdadero judío es el que lo es en lo interior, no en lo exterior. Y en Romanos 10, de versículo 9 a 10, el mismo apóstol Pablo dice, porque en el corazón se cree para justicia y en la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que es creyente, dice Pablo, no será avergonzado. Y Juan, en su capítulo 3, dice que solo son hijos aquellos cuyos corazones han sido transformados por la gracia redentora de Dios. Entonces noten cómo el Señor empieza a señalar en este mensaje, del versículo 31 al versículo 38, quiénes son los verdaderos discípulos de Él y qué debemos nosotros reflejar ante todos los cristianos y ante toda la humanidad para que nos identifiquen como cristianos. Evidentemente que esa transformación interna que viene del corazón nos lleva a nosotros, sin lugar a duda, a los creyentes, a presentar actitudes y acciones que llevan frutos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esas manifestaciones, o más bien dicho, esos frutos son lo que identifican el verdadero seguidor de Cristo. Mira cómo sigue el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 6 y en Colosenses. Él dice, todos esos frutos que hemos resumido, que hemos planteado, se pueden resumir en una sola palabra, en el amor. Los cristianos entonces son quienes verdaderamente pueden amar a Dios y al prójimo. Es lo que la palabra enseña. Es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar ahora a sus discípulos, la manera en cómo los demás lo identificarán como cristiano, amándose los unos a los otros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar al prójimo? El apóstol Pablo nos enseña que nosotros podemos amar al prójimo porque en nuestro corazón ha sido derramado el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y aquí viene el mandamiento: amaos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo.
Entonces noten que todo este bloque de lectura que acabamos de leer se resume específicamente en el versículo 34, que dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. De esa idea central, entonces nosotros podemos exponer el título del pasaje. El título del pasaje es como yo los he amado. Anoten por ahí, como yo los he amado. De ahí, de ese versículo, el título del pasaje. Entonces, a la luz de este mandato que el Señor hace, nosotros vamos a considerar 3 aspectos fundamentales para este pasaje. Nuestro primer punto va del versículo 31 hasta el versículo 33 y le hemos puesto: el Padre se glorifica en el Hijo. Primer punto, el Padre se glorifica en el Hijo. Jesús vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría de ella. Él vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría de esa muerte de cruz. Aunque la muerte de cruz fue un momento de mayor humillación para el Señor, y así lo dice Filipenses 2:8, también era el suceso por el cual recibiría más gloria. Fíjense cómo lo que producía mayor humillación se convierte entonces en el momento en el que recibiría mayor gloria. Todo el ministerio de Jesús, sin lugar a duda, que apunta a la cruz, como establece Mateo 10:45. La muerte de cruz es más bien la cúspide de la vida terrenal del Señor. Y esa muerte de cruz se desarrolla en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Para eso, dice el Señor, he venido. Noten entonces que una vez que Judas se había comprometido irrevocablemente a traicionar a Jesús, cuando en el versículo anterior el Señor le da el pan, el bocado en la boca, y dice que Satanás entró en él, y a partir de ahí Satanás se apoderó absolutamente de su vida. Jesús lo dejó ir. Y lo que le dice es: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Solo entonces a partir de ahí es cuando el Señor comienza su discurso de despedida con los 11 apóstoles restantes. Con la cruz a solamente unas horas, los pensamientos del Señor entonces se volvieron en toda plenitud hacia la perspectiva de presentar la gloria al Padre. Y por eso Él dice entonces: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Fíjense entonces cómo el Señor ahora va a hacer unas declaraciones que tienen que ver con la glorificación de Dios, con la glorificación de Él mismo en la persona de Jesucristo. Y Él dice:
ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y esa glorificación a lo que se está refiriendo es precisamente a la muerte de Cristo en la cruz. Noten entonces cómo para muchos, para la gran mayoría, la cruz representaba la derrota de Cristo y sin embargo el Señor se manifiesta con toda la gloria y exaltación a través de esta obra. Pareciera para todo el mundo que la cruz era una derrota o una vergüenza para Jesús. Pero aún así, el Señor no escatimó ni un solo recurso para llegar hacia allá, a cumplir en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Miren cómo dice en Hechos capítulo 3, versículo 13. El mismo Pedro declaró así y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, aun cuando él había resuelto dejarlo en libertad. El mismo Pedro está hablando y manifestando de esta gloria, de esta glorificación que el Señor Jesucristo está escribiendo en este capítulo 13, versículo 31. Jesús recibió entonces, por medio de la cruz, gloria de varias maneras. Lo primero es que su muerte obtuvo salvación que fue suficiente para la justicia divina. O sea, su muerte resultó ser acepta ante el Padre. Él aceptó esa paga del pecado de su Hijo en la cruz. La muerte de Jesucristo también destruyó el poder del pecado en la cruz. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Y por medio de su muerte destruyó el poder de Satanás y acabó con el reino del poder en quien tenía el imperio de la muerte. Satanás es derrotado en la cruz del Calvario. Pero aparte de recibir gloria por medio de su muerte, Dios también se glorifica en él. Dice el texto: por medio de la cruz, la naturaleza gloriosa de Dios mostró su supremacía. Primero, la muerte de Cristo mostró el poder de Dios, pero también mostró el odio diabólico de Satanás, y también mostró la impiedad desesperada del mundo intentando destruir a Jesús en esa cruz. Pero todo eso falló. Dios manifestó su poder entonces, resucitándole al tercer día y colocándole a la diestra del Padre. Así, destruyendo el poder de Satanás, el poder del pecado y el poder de la muerte en la cruz. Segundo, la muerte de Cristo declaró la justicia de Dios. La muerte de Cristo declaró la justicia de Dios.
Recuerden que Romanos 5:23 dice que la paga del pecado es de la muerte. Entonces alguien debía pagar por el pecado de todos. Y ese es Jesús. Por lo tanto, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todo, dice Isaías 53, versículo 6. La iniquidad de todo cayó sobre él. Todos nosotros, mira cómo dice el versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo en esa cruz cargó el pecado de todos nosotros. Dios entonces solo podía ser justo, y el que justifica al que por la fe crees en Jesús. Y el medio que utilizó fue nada más y nada menos que el sacrificio de su propio Hijo para salvación de nosotros. Lo tercero es que la muerte de Cristo reveló la santidad de Dios. Reveló la santidad de Dios. De hecho, Dios nunca manifestó tan claramente su odio por el pecado como en este momento de la cruz, de la muerte de cruz de su Hijo. Sabemos que el Padre ama al Hijo, así lo enseña las Escrituras. El Padre ama al Hijo con amor infinito, pero aún así, cuando Jesús se hizo maldición en la cruz por los creyentes, como establece Gálatas 3:13, el Padre, que es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, como dice Habacuc 1:13, ¿qué hizo? Se alejó de él. Se alejó de él. Y esto en la cruz provocó un grito agónico del Señor, en lo que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versículo 46. Sin lugar a duda que aquí vemos la santidad de Dios revelada en absoluto rechazo al pecado. Cuando su único Hijo se hace pecado en la cruz, Él se aparta. Cuarto que podemos ver es que la muerte de Cristo expresó la fidelidad de Dios. La muerte de Cristo en la cruz expresó la fidelidad de Dios. Él prometió un redentor desde el primer momento en que el hombre cae en Génesis 3:13, 3:15. La desobediencia de Adán y Eva llevó la humanidad al pecado y el Señor prometió un redentor. Y he aquí cumplida su promesa, aunque eso costara la vida y el sacrificio de su único Hijo en la cruz. Finalmente, de este punto podemos decir que la muerte de Cristo fue la demostración más grande de toda la historia del amor de Dios por los hombres.
Pablo escribió a los romanos de la siguiente manera en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan añade en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Cristo sigue haciendo la siguiente declaración en este versículo 32. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En Mateo 26, versículo 64, Jesús les dijo a los fariseos que le preguntaban y que afirmaban en ese momento, si a tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Pablo también tenía en mente este aspecto de la gloria de Dios cuando escribió a los filipenses en Filipenses 2:9, y dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A esta gloria, a la gloria que anhelaba regresar Jesús en este pasaje. El Señor podría decir que el Padre enseguida le glorificaría porque su resurrección, su ascensión, seguiría pocos después de su muerte en la cruz. Él sabía que moriría en la cruz, pero también él sabía que resucitaría al tercer día. Podemos notar también que la glorificación de Jesús, aunque él anhelaba esa glorificación, sin embargo, su mensaje no dejaba de producir tristeza en sus discípulos. Era una verdad difícil de entender y difícil de aceptar para sus discípulos. Por eso en el versículo 1 del capítulo 14 que sigue después, el Señor entonces tiene que consolarle a ellos en una profunda tristeza en que ellos caen, y Él les dice, no se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creer también en mí. Porque sin lugar a duda, los discípulos amaban al Señor, querían estar con Él. Y recordemos también que pocos días antes, Él le había advertido a los judíos lo que ahora le va a advertir a sus discípulos. Él dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que sean hijos de la luz. Eso lo
acababa de decir el Señor en Juan 12, del versículo 35 a los judíos. Pero ahora, noten que el tono cambia cuando Él se va a dirigir a sus discípulos. Ahora, con gentileza y usando un término afectivo, en el versículo 33, Él se dirige a sus discípulos y le dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes: a donde yo voy, vosotros no poder ir. Sin lugar a duda que después de que Él se fuera de su presencia visible, ellos quedarían desamparados, sin esperanzas. Sin embargo, vemos en lo adelante que el Señor les dice que se va, pero no lo dejará solo. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 14, Él le dice: yo me voy, pero me voy a preparar moradas para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es ahí donde empieza el Señor entonces a consolar de nuevo los corazones de sus discípulos, que sin lugar a duda están sufriendo la despedida del Señor. A donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora. El Señor no solamente dejaba a los discípulos, sino que a donde Él se iba, ellos no podían seguirle en ese momento. Sin embargo, noten que a diferencia de los judíos, lo que Él le dice, los discípulos sí volverían a ver al Señor. Cuando Él se dirige a los judíos, Él le dice: ustedes morirán en sus delitos y pecados. Sin embargo, veremos en el versículo adelante que el Señor le dice: ustedes ahora no pueden ir, pero luego estarán allá. Y luego en el versículo 2 del capítulo 14 le dice que Él va a preparar moradas para ellos. Si va a preparar morada es porque Él estará esperando y vendrá a buscarlos para llevarlos. Los discípulos, sin lugar a duda, que amaban a Cristo profundamente y dependían por completo de Él. Saber ahora que lo iba a dejar era para ellos muy doloroso y un momento muy difícil para ellos. De cierto, su muerte inminente no era lo que ellos habían escogido para Cristo. Aún así, aunque ellos querían que el Señor estableciera un reino y que ellos fueran los que ocuparan la derecha y la izquierda, como dos de ellos se lo pidieron, este acto fue necesariamente la obra más redentora que el Señor hizo por ellos: morir en la cruz. Recordemos que el Señor le había dicho en Juan 10, versículo 11, lo siguiente a sus discípulos. Y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en este momento había llegado la hora de hacer ese papel del buen pastor, de dar la vida por sus ovejas, de dar la vida por sus discípulos. Él había venido a morir por ellos y por todo lo que creyeran en Él. Es en la cruz, entonces, por medio de Cristo, que el amor insuperable y eternamente de Dios
se hace manifiesto. Ahora el Señor va a apuntar en el siguiente versículo a ese mandamiento que nos reta a ti y a mí a que todo el que nos vea identifique a Cristo a través de nuestras acciones. Y este es nuestro segundo punto, del versículo 34 al versículo 35, y le hemos puesto: ámense entre ustedes como yo le he amado. Ámense entre ustedes como yo le he amado. Podemos nosotros ver entonces en este versículo que la responsabilidad que Jesús les da ahora a estos 11 discípulos en tema de letra no es algo nuevo. No es algo nuevo cuando dice ámense entre ustedes. El Antiguo Testamento prescribía primero el amor a Dios. En Deuteronomio 6, versículo 5 está el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Levítico 19, 18 está entonces ese mandamiento del amor por la persona, el amor al prójimo. Entonces noten que en tanto el amor a Dios y el amor a las personas ya estaba prescrito en los mandamientos. Y también, como lo había afirmado el mismo Jesús en Mateo 22, del versículo 34 al versículo 40, cuando le preguntan que cuál es el mandamiento más importante de todo. Y el Señor resume: el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Vemos entonces que en realidad no era un mandamiento nuevo. El mandamiento ya estaba escrito. ¿Qué es lo nuevo que el Señor demanda a sus discípulos y ahora nos demanda a nosotros? Es lo que Él le agrega: amen al prójimo como yo le he amado. Ahora hay un reto y hay un desafío a seguir un modelo de amor, que es Jesús. La manera como Él le había amado a ellos es la forma en que el Señor ahora demanda de que nosotros practiquemos este mandamiento. Sin lugar a duda que esta es la norma de mayor alcance, la más alta que alguien pueda recibir, porque Él es esa estatura perfecta a que todos nosotros aspiramos, el Señor Jesucristo. Ahora los creyentes enfrentan el reto enorme de amarse los unos a los otros como Él nos amó y como Él sigue amándonos. Desde luego que ese modo de amar es prácticamente imposible sin recibir la transformación de nuestros corazones, como lo establece en el Nuevo Pacto en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. ¿Por qué nosotros, los creyentes, ahora reitero, podemos amar como Jesús amó? Así lo establece
el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Es a partir de ahí que nosotros los cristianos podemos entonces cumplir con ese mandamiento que el Señor nos da, de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El apóstol Pablo en Efesios 5:2 exhortó de la siguiente manera, y dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tal clase de amor, miren cómo es, tal clase de amor es, dice el apóstol, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sigue el apóstol Pablo diciendo en 1 Corintios 13, ese amor de que él está hablando, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor sacrificial con que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta mañana que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Estimados hermanos, hoy el Señor nos ha dejado una nueva manera de amarnos los unos con los otros. El estándar es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira cómo describe Francis Schaeffer en un libro que él escribió denominado La marca de un cristiano. Él dice que hay dos maneras prácticas en las que los cristianos pueden manifestarse amor uno por los otros. Miren cuáles son las dos. La primera, dice él, pueden hacerlo al estar dispuestos a disculparse y buscar el perdón de aquellos a quienes han ofendido. Esa es la primera. De estar dispuesto a disculparse y buscar el perdón de aquellos a quienes han ofendido. La disposición a disculparse ante quienes han ofendido es crucial para preservar la unidad del cuerpo. Jesús enseñó esto en Mateo 5 del 23 al 24, en el Sermón del Monte, cuando Él dice de la siguiente manera: por tanto, dice, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense cómo el Señor entonces está poniendo la primera manera de manifestar el amor el uno con el otro es, primero, esa disposición de disculparse, de pedir perdón. Estimado hermano, tenemos que pedir perdón cuando le fallamos a alguien. Y luego entonces Él señala una segunda manera de manifestar el amor el uno con los otros. Y la segunda forma práctica de mostrar ese amor es nada más y nada menos que perdonando. Pedimos perdón, pero también el Señor nos dice que debemos perdonar
para que no nos pase lo que le pasó a aquel siervo, que le fue perdonada una deuda de más de 500,000 y cuando salió no le quiso condonar una deuda a otro de menos de 5,000, por decir. Entonces, recibimos perdón, pero también debemos perdonar. Entonces, a la luz del perdón eterno que viene por medio de la cruz, los cristianos deben estar prestos a perdonar las ofensas contra ellos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Dice Pedro, ¿está bien con 7? Dice, no 7, sino 70 veces 7, dice el Señor. Cada vez que tu hermano venga donde ti y se arrepintiere de lo que te hizo, perdónale. Eso es lo que dice el Señor. Los creyentes pueden extender este amor a otro en el perdón, porque el amor de Dios ha transformado sus corazones. Juan escribió en su primera epístola lo siguiente, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y mira cómo dice en Lucas 17, del 3 al 4. Jesús ordenó, mirad por vosotros mismos. Escucha bien. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Una vez más. Y en Efesios 4:32, Pablo escribió y dice, antes, ser benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La declaración del Señor que él hace en este versículo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se amen uno a otro como Él nos has amado. Fíjense lo que Él está tratando de decir aquí. El mundo sabrá quién o quiénes pertenecemos a Él en la manera en que nosotros, los hermanos, nos amemos los unos a los otros. Así sabrá el mundo que nosotros somos cristianos, en la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros. La iglesia puede ser muy ortodoxa, muy cumplimiento de su doctrina, vigorosa en su proclamación de la verdad, pero eso no persuadirá en sí a los incrédulos. Eso no lo persuadirá por completo, al menos que nosotros como miembros de la iglesia nos amemos los unos con los otros. Es lo que va a identificar que nosotros somos seguidores y discípulos de Jesús. Él dice, en esto conocerán que ustedes son
mis discípulos. Y el Señor es claro en que se amen los unos a los otros como yo les he amado. De hecho, con esto Jesús entregó al mundo el derecho a juzgar si alguien es cristiano o no lo es, basándose en el amor sincero hacia los otros cristianos. Si usted no ama a su hermano en la iglesia, la palabra enseña que usted no es discípulo de Dios. Escuche bien. En esto conocerán la gente que ustedes son verdaderamente mis discípulos. En que se amen los unos a los otros, pero no como usted está acostumbrado a amar. Hay un estándar muy elevado que Dios plantea. Y es como Él nos has amado. Él es el estándar. El amor que tenga un creyente por otro creyente es lo que verdaderamente va a enseñar que usted es verdaderamente un seguidor y un discípulo de Cristo. Como Juan escribió en 1 de Juan 3:14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo usted sabe que ha pasado de muerte a vida? En que ahora usted puede amar a sus hermanos. Dice Juan. El que no ama, escuche bien lo que dice la palabra. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, dígale al hermano que está allá al lado suyo que usted lo ama porque usted está vivo en Cristo Jesús. Dígaselo. Usted está vivo en Cristo porque ama a su hermano. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a mostrar ese gran amor con que Él nos amó a nosotros primero. Con eso en mente, entonces vamos a nuestro tercer y último punto, del versículo 36 al versículo 38. Y le hemos puesto el alcance poderoso del amor de Cristo. El alcance poderoso del amor de Cristo. Miren cómo dice. Le dijo Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirá después. Entonces aquí hay una gran diferencia cuando Jesús se dirige a los fariseos, a los escribas, cuando Él le dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir, ustedes morirán en su pecado. Sin embargo, a los discípulos aquí, Él les deja una esperanza clara de que no es el momento, pero sí irán a donde Él esté. Este no es el momento, pero sí iremos a donde Jesucristo esté. Noten que el diálogo de Jesús con Pedro ilustra doblemente el amor de Cristo, hecho posible mediante su sacrificio en la cruz. Por un lado, su conversación demostró
la importancia de su amor. ¿Por qué? Porque garantizó la vida eterna de sus discípulos. Y por otra parte también evidenció el poder de Cristo, porque demostró ser más grande que la cobardía de Pedro, del que lo traicionó y de aquellos que los dejaron solos. Pedro, inquieto como era su carácter, él declaró y dice: Señor, ¿a dónde va? Es una persona muy inquieta, siempre, acuciosa, que quiere saber. Recuerden que ese mismo Pedro que le dice al discípulo que estaba recostado del Señor, pregúntale quién es que lo va a traicionar, en el siguiente, en el pasaje que expusimos anteriormente. Ese mismo Pedro que siempre está a la expectativa preguntando. Su pregunta ansiosa refleja la incapacidad continua de los discípulos. Una incapacidad que siempre estuvo indispuesta a aceptar la obra por lo que Cristo había venido. Ellos nunca aceptaban. El Señor le explicaba que debía de morir y que debía resucitar. Sin embargo, ellos nunca lo aceptaron en su corazón. No mucho tiempo después de la confesión que Pedro le hace al Señor, cuando el Señor le pregunta que qué dice él de él, le pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Y qué dice tú? Y Pedro responde y le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de esa declaración, es el mismo Pedro entonces que enseguida se lleva a Jesús aparte y comenzó a decirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que te ocurra eso cuando Jesús anuncia su muerte y que tiene que ir a Jerusalén y que él debe morir, pero que también va a resucitar al tercer día. Entonces los discípulos eran prácticamente incapaces de armonizar y de aceptar esas declaraciones que reiteradamente el Señor Jesucristo hacía, que debía ir a Jerusalén, que debía sufrir y que debía morir por todos los pecadores. Noten que desde el versículo 21 en Mateo, capítulo 16, Jesús comienza a advertir a sus discípulos que tenía que subir a Jerusalén, que tenía que sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que le mataran, pero que al tercer día resucitara. Ese concepto que ellos tenían del reino que había que establecer, del Mesías que había de venir, chocaba en lo absoluto con lo que el Señor le estaba diciendo que debía pasar. Ellos no estaban esperando eso. Ellos querían un Mesías que estableciera un reino y que los liberara de la esclavitud que tenían con los romanos en ese entonces. Es entonces cuando vemos con esta pregunta que Pedro hace, esa incapacidad, que aún el Señor le dice que le queda poco tiempo con ellos. Él lo que se dedica es a preguntar y a interrumpir el mensaje que el Señor Jesucristo está dando. De hecho, esto que el Señor le dice a Pedro, ya Él se lo había dicho a los judíos incrédulos en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 21 del capítulo 8. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados
moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Las puertas, mis hermanos, están cerradas para los incrédulos. Su incredulidad, de hecho, ya le ha condenado. En contraste con esa respuesta, entonces, a Pedro, él le ofrece una esperanza que va para Pedro, los discípulos y todo aquel que en él cree. Él le dice: a donde yo voy, no pueden seguirme ahora, más me seguirán después. No era la hora, no era el tiempo en el plan de Dios para Pedro, pero luego le llegaría su tiempo de morir por el Señor y de ir al Señor. El poder de Cristo en esta respuesta que da Pedro, aunque Pedro no se quedó satisfecho con esa respuesta, como indica su réplica, porque él sigue preguntando y sigue. Hay una promesa importantísima para nosotros, y es que tú y yo y todo aquel que crea en Él se unirán en Él en su gloria celestial. ¿Por qué? Porque Él abrió esas puertas con su obra redentora en la cruz del Calvario, venciendo así la muerte y venciendo así la esclavitud al pecado. Fíjense que nada, ni su decepción, ni su negación, ni su traición, nada lo separaría del amor de su Señor. Nada lo separaría del amor de Jesús, como dice y como explica el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 38 y 39. Mira lo que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense entonces que Pedro sigue aquí poco dispuesto a dejar el asunto así. Él insiste y sigue adelante y dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora, Señor? ¿Por qué no puedo seguirte? Aquí Pedro está sobreestimando sus fuerzas. Él está confiando en sus fuerzas, en que él sí puede. ¿Por qué no puedo? Yo sí puedo. Y se atreve a decir entonces lo siguiente, dice: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Miren cómo lo relata algunos de los otros evangelios sinópticos, este mismo escenario de Pedro respondiéndole. En Mateo 26, 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y mira cómo lo dice Marcos 14, 31. Dice así: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, dice Pedro. Y miren cómo dice en Lucas, dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte.
a la muerte me voy contigo, dice Pedro. Y siguiendo a Pedro, recuerden que Pedro no está solo con el Señor. Pedro está con 10 discípulos más, que son 11, que allá Judas había salido, pero él está con los otros que están ahí con el Señor también. Entonces, en Marcos 14:31, todos los demás siguieron lo que Pedro decía. Dice, también todos los otros discípulos decían lo mismo. Estaban dispuestos todos a ir hasta la muerte por el Señor. La historia, y más adelante, demostraría que ellos estaban sobreestimando demasiado. Pedro se estaba sobreestimando demasiado, confiando en sus propias fuerzas. Porque trágicamente, la predicción que hizo Jesús se cumpliría. Y así fue. Lo que el Señor va a responder parece como de una manera irónica, porque quien termina entregando la vida por Pedro es Jesús. Pedro dice, yo estaré dispuesto a entregar mi vida por ti. Sin embargo, la historia revela que quien entregó la vida por Pedro y por todos nosotros fue Jesús. Entonces el Señor le dice, tu vida pondrá por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. No cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Tristemente, ¿qué vemos aquí? Las buenas intenciones que tenía Pedro y todos los demás, y que ellos expresaban en un lugar seguro en el que se estaba disfrutando nada más y nada menos de una cena con el Señor, cambió radicalmente el escenario cuando Pedro se vio ante la verdad que alguien le acusó y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él ahí negó al Señor diciendo, no lo conozco al Señor. Esa es la realidad de Pedro y la realidad de cada uno de nosotros cuando nos embarcamos en nuestras propias fortalezas, cuando creemos absolutamente en nuestras capacidades y apartamos a Cristo en nuestras vidas. En este punto en el que Pedro vio devastada todas sus fuerzas, evidentemente entonces vamos a ver el alcance del amor de Cristo manifestada en este hombre, que a pesar de su negación, Cristo nunca lo dejó solo. Y Cristo lo restaura a tal nivel de que Pedro se convierte en el líder de todos los demás. Vemos entonces en esta afirmación que el Señor hace, diciéndole que le negará 3 veces, esta palabra sí lograron someter a Pedro, porque él no se escucha hablando ni respondiendo más hasta el capítulo 18, donde se cumple lo que el Señor está anunciando de su negación. Esa presunción necia de Pedro, aunque bien intencionada, lo primero que lo llevó a perder esa prueba de lealtad ante Cristo fue la confianza
en su propio yo, la confianza en sus fuerzas. Y también el Evangelio revela también que otro factor que contribuyó fue dejar de velar y orar. Cuando el Señor le pide en el monte de Getsemaní que velaran y que oraran, y ellos se durmieron. Ahí entonces entró en tentación. El Señor le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y ellos se durmieron. Esas dos manifestaciones, sin lugar a duda, el orgullo y la confianza desmedida, fue lo que llevó a Pedro a esa realidad de negar al Señor. Pero mirando nosotros la perspectiva del amor de Cristo, entonces vemos que el final de la historia para Pedro fue diferente. No en base a su negación, sino en base al amor de Cristo. El amor de Cristo no lo dejaría escapar. Después de ser restaurado por Jesús, en el capítulo 21, notemos entonces el énfasis en el amor de Jesús para restaurar a Pedro y llenarlos del Espíritu Santo. Miren lo que ocurre con Pedro en Hechos 2, del versículo 14 al versículo 36. Todo. Pedro se para y predica el Evangelio. Y ahí dicen las Escrituras que se convirtieron más de 3,000 personas por el denuedo y la convicción del Espíritu Santo manifestado a través de Pedro, predicando el Evangelio. Pero no solamente quedó ahí, sino que también él escribió 2 epístolas, en las cuales él detalla parte de su experiencia, de su práctica con el Señor, pero también enseña lo que el Señor le ha revelado. Pedro, sin lugar a duda, entendió las normas supremas del Señor. La norma suprema que el Señor estableció sobre el amor, para que todos se amen uno con otro. El Señor murió voluntariamente por amor a nosotros, y eso impactó profundamente en la vida de los discípulos y hoy sigue impactando en la vida de todos los cristianos. Mira cómo escribió Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ese mandato que el Señor le dio aquí en este aposento, donde estaba celebrando su última cena, que se amen los unos a los otros como Él lo has amado. Pedro entonces lo escribe para su lector y dice, unos a otros, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Escribe Pedro. Ya estamos viendo un Pedro redimido y restaurado por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, el versículo 19 también dice el apóstol Pedro, ellos eran quienes habían gustado de benignidad del Señor y quienes tenían a Cristo por ejemplo para seguir sus pisadas. O sea, los discípulos eran quienes tenían a Cristo, por ejemplo, para seguir sus pisadas.
Todo esto escrito por un hombre inspirado por Dios, que hoy sigue siendo palabra de Dios para enseñanza y edificación de todo aquel que cree. Cristo, mediante la muerte de cruz, no solamente dio un ejemplo perfecto de amor, también hizo posible que quienes alguna vez habían sido pecadores fueran justificados ante Dios. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz, todos nosotros somos justificados ante Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este mandamiento? Las palabras nos dice que, el apóstol Pablo nos dice que sí podemos aplicar este mandamiento. Porque en nosotros ha sido derramado el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no se fue y nos dejó solo. Él nos ha dejado el Espíritu Santo para confrontarnos, para convencernos de pecado y para llevarnos al arrepentimiento. Y luego entonces quedamos listos para amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, dice su palabra. Mira cómo dice Primera de Pedro del 22 al 23, se lo voy a leer completo. Dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos, escuchen bien, y teniendo un amor sincero por sus hermanos, ámense todo de corazón. Ámense todo de corazón, los unos a los otros. No de labio ni de oído, como dice una canción por ahí, sino de corazón. Amémonos de corazón, dice la palabra. Pues ustedes, dice el apóstol Pedro, han nacido de nuevo. Ustedes, mis hermanos, han nacido de nuevo. Son una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy, sin lugar a duda, usted puede amar a sus hermanos. Ustedes no son de simiente perecedera, dice la palabra, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Para quienes son creyentes, el amor de Cristo es la norma suprema cómo nosotros debemos tratarnos los unos con los otros. Es la marca de sus discípulos verdaderos. El amor de Cristo es la marca de sus discípulos verdaderos. Es la garantía de su salvación futura, pero también es la garantía de la santificación presente. Mis hermanos, el amor de Cristo es lo que nos identifica como cristianos. En nosotros poder amarnos los unos con los otros es lo que va a mostrar hacia afuera y hacia todo el que nos ve que nosotros somos discípulos del Señor. Yo quiero entonces dejar unas 3 conclusiones que nosotros podemos sacar de este pasaje. Lo primero es que la cruz, aunque
pareciera el momento más humillante de Cristo, fue en realidad el escenario donde Dios manifestó su gloria suprema. Para muchos parecía la derrota del Señor. Sin embargo, la realidad es que es el momento de mayor gloria para Jesús, de mayor exaltación. En ella se revelaron su justicia, su santidad, su poder, su fidelidad, pero sobre todo su amor se revela en esta obra. Cristo entregó voluntariamente su vida para cumplir la voluntad del Padre y para obtener nuestra redención. Por eso, mis hermanos, la cruz no representa una derrota, representa la victoria de Cristo. Representa, de hecho, la máxima expresión de amor por los pecadores. Y la segunda conclusión es que Jesús estableció el amor como la marca visible de sus discípulos. Jesús estableció el amor como la marca visible de sus discípulos. No se trata de decir que amamos a Cristo, sino de demostrar en la manera en que nos tratamos, en que nos amamos los unos con los otros. Como dice Juan, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. El Señor nos invita a amarnos los unos con los otros, como Él nos ha amado. ¿Y cuál es esa manera práctica de que vimos que nosotros podamos mostrar ese amor? Primero, disculpándonos cuando ofendemos al hermano. Segundo, perdonándonos, sirviendo, soportando y buscando la reconciliación y procurando siempre el bien de los demás. Mis hermanos, si nosotros hemos sido alcanzados por el amor sacrificial de Cristo, ese mismo amor debe hacerse visible entre nosotros, amándonos los unos con los otros. Ese amor sacrificial que el Señor nos invita a practicar entre los hermanos, el Señor en el capítulo anterior, en el capítulo 13, vimos cómo el Señor lavó los pies a sus discípulos en un gesto de servicio. Ese amor sacrificial tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos cuidamos los unos con los otros. Cómo nosotros procuramos el bien del hermano. Es la manera en que nosotros testificamos ante los demás de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y la tercera y última conclusión es que aunque Pedro estaba convencido de que su propia fuerza sería suficiente para permanecer fiel a Cristo, y vimos que él terminó negándolo 3 veces, la palabra nos invita a nosotros a no depender de nuestra fuerza, sino
a que nosotros dependamos de Jesús. Su fracaso demuestra que nosotros no podemos confiar en nuestras propias capacidades espirituales, sino que debemos descansar en su gracia y en su fidelidad. Nosotros también vemos que Pedro, a pesar de su negación, no quedó abandonado. Cristo los restauró y los transformó. Y esto nos recuerda que nuestras debilidades pueden hacernos caer, pero el amor de Cristo es mayor que todas esas caídas. Esto nos recuerda que en nuestras debilidades nosotros podemos fracasar, pero su gracia tiene el poder para restaurar a todo aquel que verdaderamente se vuelve a Cristo. Pues, hermano, esta experiencia de Pedro nos revela que independientemente de la falencia, de las dificultades que tú y yo podamos tener como seres humanos, el amor de Cristo por nosotros es incomparable. Así que yo te invito a que nos pongamos de pies y terminemos en una oración por lo que Dios ha hecho en esta mañana.